Vamos a resolver un circuito de resonancia serie. En este caso el enunciado dice el siguiente circuito serie RLC. Calcular la frecuencia de resonancia, la frecuencia de potencia media 1, la frecuencia de potencia media 2, el ancho de banda, factor de calidad, el ángulo para cada frecuencia encontrada, la impedancia para cada frecuencia y la potencia para cada frecuencia. Nos dan un circuito en serie donde tenemos el valor de la resistencia, el valor de la bobina, del capacitor y de la fuente de excitación, que es una fuente de voltaje de corriente alterna. Entonces, en este caso, como no se nos está indicando que estamos trabajando un ángulo diferente de 45 grados, todas las ecuaciones que se vieron se van a poder utilizar, o todas las ecuaciones que se sacaron de las notas para poder trabajar en un circuito serie RLC resonante se van a poder utilizar. Y entonces vamos a proceder calculando primero las frecuencias de potencia media 1, que ya sabemos que va a ser igual a menos R sobre 2L más menos la raíz cuadrada de R cuadrada sobre 4L cuadrada más 1 sobre LC. Al sustituir los datos de la resistencia, la bobina y el capacitor en la ecuación, obtenemos que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a menos 21.80.851 más menos, porque recuerden que es más menos la raíz cuadrada, 1093.52.182. Hay que recordar que no existen frecuencias negativas, por lo tanto vamos a despreciar el signo negativo de la parte de la raíz que haría que obtuviéramos una frecuencia negativa, por lo tanto únicamente vamos a trabajar con la parte positiva. Y entonces la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a menos 21.80.851 más 1093.52.182. Realizando operaciones nos queda como el valor de la frecuencia de potencia media 1 de 1071.71331 radianes sobre segundo. Bueno, y para calcular la frecuencia de potencia media 2, hay que recordar que la ecuación de la frecuencia de potencia media 2, en lo único que cambia es que el primer término de la ecuación lleva un signo positivo. Entonces, como ya hicimos los cálculos, vamos a dejar ahora el signo positivo para el primer término y vamos a despreciar el signo negativo usando solo el positivo. Y nos quedaría que la frecuencia de potencia media 2 va a ser igual a 21.80.851 más 1093.52.182. Después de realizar operaciones nos queda que la frecuencia de potencia media 2 va a ser igual a 1115.33.033 radianes sobre segundo. Vuelvo a repetir, no hay frecuencias negativas, por eso siempre vamos a usar los valores que nos dan frecuencias positivas. Entonces ya tenemos la frecuencia de potencia media 1 y la frecuencia de potencia media 2. Vamos a usar todas las ecuaciones que se marcaron o se establecieron para un circuito serie RLC, y en este caso tenemos que la frecuencia de resonancia, recuerden que el su índice 0 me indica que es una frecuencia de resonancia, es igual a 1 sobre la raíz de LC. Al sustituir los datos nos queda como 1093.30.433 radianes sobre segundo. Tenemos otra ecuación para calcular la frecuencia de resonancia, que es igual a la raíz cuadrada de la frecuencia de potencia media 1 por la frecuencia de potencia media 2. Sustituyendo datos, ya que ya se calculó a la frecuencia de potencia media 1 y a la frecuencia de potencia media 2, nos queda que la frecuencia de resonancia va a ser igual a 1093.30.433. Recuerden que los resultados son únicos y también que si hay variaciones en los decimales no hay problema. Todavía en las unidades, si nos diera un valor diferente al momento de que alguien dejó más decimales o menos decimales de los que aquí se están usando, que son 5, puede ser que quede 1090, todavía estaríamos dentro de un valor que podemos considerar correcto, ya que se están moviendo las unidades y los decimales. Si se mueven las decimales, con mayor razón podemos decir que nuestro valor está correcto. Recuerden que el porcentaje de error que vamos a usar es del 10%, o en este caso podemos decir que un 5% para no tener tanto problema. El ancho de banda. Ya sabemos que la ecuación para el ancho de banda es la frecuencia de potencia media 2 menos la frecuencia de potencia media 1. En este caso estoy hablando de frecuencias de potencia media porque nunca se nos indicó que no estamos trabajando en los puntos A y B, que es donde tenemos los ángulos de 45 grados, y en esos puntos las frecuencias se conocen como frecuencias de potencia media 1 y 2. Entonces, por eso, y tenemos que el ancho de banda va a ser igual a 43.000
43.61702 radianes sobre segundo. Tenemos otra fórmula para calcular el ancho de banda, que en este caso es la de la resistencia sobre la bobina, y va a ser igual, también nos da, al sustituir datos, 43.61702 radianes sobre segundo. El factor de calidad, tenemos dos expresiones para el factor de calidad, vamos a usarlas todas. Quedamos que vamos a aplicar todas las ecuaciones que se pueden usar para un circuito resonante serie RLC. Y entonces el factor de calidad es igual a la frecuencia de resonancia por la bobina entre la resistencia. Sustituyendo datos, ya que conocemos el valor de la frecuencia de resonancia, el valor de la bobina y de la resistencia, nos queda que el factor de calidad es de 25.066. Estoy usando hasta 5 decimales, que en este caso hay 2 ceros después, para que los resultados no se modifiquen demasiado, y si se mueve sea en las decimales y no en las unidades, ni en las decenas, centenas o en los millares, para que podamos tener los mismos resultados y no empecemos con que no se parecen. El factor de calidad también sabemos que es igual a 1 sobre la frecuencia de resonancia por el valor de la resistencia y del capacitor. Sustituyendo datos, ya conocemos el valor de la frecuencia de resonancia, de la resistencia y del capacitor, nos queda que es 25.066. Recuerden que el factor de calidad no tiene unidades y nos indica qué tan selectivo nuestro circuito. Mayor factor de calidad significa que es más selectivo nuestro circuito porque el ancho de banda es más pequeño. Un factor de calidad muy pequeño indica que el ancho de banda es muy grande y es poco selectivo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Recuerden que esta ecuación, que es donde trabajamos más, nos indica, que es una ecuación más que se obtiene, que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Y por eso es que de aquí determinamos que si un factor de calidad es muy grande, el ancho de banda es pequeño y nos produce un circuito muy selectivo, o más selectivo que si el factor de calidad fuera muy pequeño y nos daría un ancho de banda muy grande, se volvería un circuito poco selectivo. Entonces, utilizando la ecuación donde el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, obtenemos que el ancho de banda es igual a 43.61702, que es igual a las dos ecuaciones o a los dos valores de ancho de banda a partir de dos ecuaciones distintas que se usó anteriormente. Y hay que establecer, o ya se estableció en la teoría, que siempre que en el circuito serie RLC y que sea de resonancia, si el factor de calidad es mayor o igual a 10, tenemos ecuaciones adicionales. Y una de ellas es que la frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a la frecuencia de resonancia menos el ancho de banda sobre 2. Sustituyendo, como en este caso nuestro factor de calidad nos dio de 25, es mayor a 10, podemos usar estas ecuaciones y al sustituir datos de los que obtuvimos, se obtiene que la frecuencia de potencia media 1 es de 1071, que comparándola con la que se calculó con la ecuación o en la primera ecuación que se empleó, nos da también 1071, pero en donde tenemos variaciones son en todos los decimales. En este caso nos da 49.582 y en el primer caso nos dio 71.331 decimales. Entonces la variación que tenemos es en los decimales, por lo tanto, como la parte de los millares, las centenas, las decenas y las unidades no se modifica, podemos considerar que es correcto el resultado, ya que la variación de decimales es muy pequeña. Para la frecuencia de potencia media 2 podemos usar, al tener un factor de calidad mayor o igual a 10, la ecuación que nos dice que la frecuencia de resonancia más el ancho de banda dividido entre 2 nos va a dar el valor de la frecuencia de potencia media 2. En este caso obtenemos 1115.11.284 y usando la ecuación de omega 2, donde cambiamos únicamente el signo, nos quedó 1115.33.033. De nuevo, la variación es en los decimales y es pequeña. Entonces, se puede observar que tenemos los mismos valores sin importar la ecuación, porque estamos trabajando en los puntos de frecuencia de potencia media, en los cuales sería el punto A y el punto B de nuestra curva universal de resonancia, y por eso todas las ecuaciones las podemos emplear. Para calcular el ángulo, recuerden que el ángulo lo vamos a obtener a través de la tangente inversa de la parte imaginaria. Tenemos que nuestra impedancia tiene parte imaginaria y parte real. Entre la parte real, en este caso la parte imaginaria, por ser una frecuencia
de potencia media 1 o menor a la de resonancia, siempre va a llevar el su índice 1, y por eso decimos que nuestro ángulo θ su índice 1 va a ser igual a la tangente inversa de, en el numerador, omega 1 o frecuencia de potencia media 1 por la bobina menos 1 sobre la frecuencia de potencia media 1 por el capacitor, entre el valor de la resistencia. Después de realizar operaciones al sustituir datos, tenemos que nos da un ángulo de menos 45 grados. Θ su índice 2, que la vamos a obtener a partir de la frecuencia de potencia media 2. Tenemos que el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de, en el numerador, frecuencia de potencia media 2 por la bobina menos 1 sobre la frecuencia de potencia media 2 por el capacitor sobre la resistencia. Nos da aproximadamente igual a 45 grados. En realidad nos sale con los datos de 5 decimales de la frecuencia de potencia media 2. Si usamos todos los decimales es muy factible que nos dé los 45 grados. Pero en este caso, que se cortó a 5 decimales, da 44.99999, que es aproximadamente igual a 45 grados. Tenemos que el ángulo a frecuencia de resonancia, por eso tenemos su índice 0, es igual a la tangente inversa, en donde el numerador es la frecuencia de resonancia por la bobina, menos 1 sobre la frecuencia de resonancia por el capacitor entre la resistencia, es decir, la parte imaginaria entre la parte real, y nos da aproximadamente igual a 0. En realidad nos da un valor de 5.677 por 10 a la menos 9. Estamos hablando de que tenemos 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta aquí viene el 5 porque es por 10 a la menos 9. Tenemos este valor que es tan pequeño que es totalmente despreciable, ya que es un valor muy pequeño y no va a afectar el resultado, y por eso decimos que es igual a 0. Si hubiéramos usado todos los decimales, lo más probable es que nos hubiera dado 0 y no tendríamos esta situación, pero por ser un valor muy pequeño lo podemos considerar 0. Para los valores de la impedancia tenemos que la impedancia 1, ¿por qué el subíndice 1? Porque es con el valor de la frecuencia de la potencia media 1. Ya sabemos que tenemos parte real más la parte imaginaria, en donde la parte imaginaria está compuesta por la parte reactiva de la bobina y la parte reactiva del capacitor. Al sustituir datos de la frecuencia de potencia media 1, el valor de la resistencia, la bobina y el capacitor, nos queda que la impedancia a frecuencia de potencia media 1 va a ser igual a 2.05 menos 2.05i. Recuerden que siempre a frecuencias menores a las de resonancia, que son todos los que tienen su índice 1, siempre predomina el efecto capacitivo, y aquí se puede ver que así es, ya que nos quedó un valor negativo de la parte reactiva, lo cual nos indica que predominó el efecto capacitivo. Para el valor de la frecuencia de potencia media 2, tenemos que la impedancia 2 va a ser igual a la resistencia más y por la parte reactiva de la bobina menos la parte reactiva del capacitor. Recordando que a frecuencias mayores a las de resonancia, que son todos los que tienen siempre su índice 2, va a predominar ahora el efecto inductivo, y podemos ver que así es al sustituir el valor de la frecuencia de potencia media 2, el valor de la bobina, resistencia y capacitor, nos queda como 2.05 más 2.05i. Ahora nos predominó la reactancia inductiva, ya que nos quedó positivo el signo de la parte imaginaria. Y a frecuencia de resonancia se establece que no hay desfasamiento. ¿Qué es esto? Que la parte inductiva o la reactancia inductiva tiene el mismo valor que la reactancia capacitiva, y como una es de signo contrario al otro, esta parte se hace 0. Y al sustituir el valor de la frecuencia de resonancia en nuestra parte imaginaria, nos queda que el resultado es 2.05 ohms. Detalle, nuevamente, como no estoy usando todos los decimales, se cortaron 5 decimales, a 5 decimales, la parte imaginaria queda menos 4.16 por 10 a la menos 7. ¿Qué es esto? Que ahora voy a tener 0.1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta la séptima posición aparece el 4. Es un valor tan pequeño que lo podemos despreciar. No va a afectar absolutamente nada el resultado de todo lo demás. Por eso estamos despreciando el valor del imaginario y nos queda únicamente la parte real. Repito, si utilizáramos todos los decimales, podríamos verificar que únicamente iba a predominar la parte real. Bueno, para la potencia, como en este caso, podemos decir que si nosotros agrupamos nuestros tres elementos en un cajón de impedancias,
quedarían en paralelo la fuente con mi impedancia, tendrían el mismo voltaje y por eso vamos a usar la ecuación en la cual la potencia es igual a la magnitud del voltaje elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia. Y decimos que la potencia 1, ¿por qué? Porque vamos a usar la impedancia 1, que es a frecuencia de potencia media 1, va a ser igual a la magnitud del voltaje 1 elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia 1, esto es 80 elevado al cuadrado, que es el valor de la fuente, entre 2.05, como es el conjugado, va a ser más 2.05 ahí. Y nos queda como 1560.97560 menos 1560.97560 y recuerden que son volts-amperes por ser potencia compleja, pero por falta de espacio no escribí las unidades. La potencia, que le voy a llamar 2 porque es la que se obtuvo con la impedancia 2, que es a partir de la frecuencia de potencia media 2, entonces va a ser igual a la magnitud del voltaje 2 elevado al cuadrado entre el conjugado de la impedancia 2. El voltaje es el de la fuente, que es 80 elevado al cuadrado, entre el conjugado de la impedancia 2, que por ser positivo, ahora va a ser negativo en el denominador y va a ser 2.05 menos 2.05i. Realizando operaciones nos queda 1560.97560 más 1560.97560i y son volts-amperes por ser una potencia compleja. La potencia a frecuencia de resonancia va a ser igual a la magnitud del voltaje a frecuencia de resonancia elevado al cuadrado entre la impedancia a frecuencia de resonancia. En este caso, el voltaje sigue siendo el mismo, que es 80, pero nuestra impedancia a frecuencia de resonancia, que es Z, su índice 0, es 2.05, y eso nos da un resultado de 3.121.95121 watts. Mientras que aquí son volts-amperes y volts-amperes por ser una potencia compleja, estos son watts porque únicamente tenemos una resistencia. Y recuerden que la potencia en una resistencia es potencia media, real, activa o promedio, cuyos unidades son los watts. Y si a esta potencia media la dividimos entre 2, vamos a obtener el valor de la potencia media a frecuencia de potencia media 1, 2, y a la potencia media de la frecuencia de potencia media 1. Recuerden que por eso es su nombre de frecuencia de potencia media 1 y 2, porque la potencia a frecuencia de resonancia es el doble, o en este caso podemos decir que la potencia en la frecuencia de potencia media 1 es la mitad de la potencia a frecuencia de resonancia, y la frecuencia a frecuencia de potencia media 2, la potencia media es la mitad de la potencia media a frecuencia de resonancia. Y repito, si dividimos el valor de la potencia a frecuencia de resonancia entre 2, nos va a dar el valor de la potencia media a frecuencia de potencia media 2 y de la potencia media a frecuencia de potencia media 1, comprobándose que siempre es la mitad. Y entonces este sería el ejercicio donde podemos usar todas las ecuaciones, ya que tenemos los datos tanto de la fuente como de los elementos, para calcular cómo se va a comportar nuestro circuito eléctrico, en este caso serie RLC.